Sean todos bienvenidos a nuestro servicio dominical. De verdad que cuando pasamos este rato de alabanzas, hay algunas que nos tocan las fibras del corazón, ¿no? De verdad que son muy, muy bonitas y son para el Señor. Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carlos Castro, para aquellos que aún no me conocen. Soy su servidor en Cristo Jesús y tengo el honor de poderles traer el día de hoy el devocional. Antes de iniciar, les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio, cada uno allí en su asiento. Cierren los ojos un momentico y vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir atrás, vamos a tratar de recordar a esa persona que nos trajo el Evangelio a nosotros. Sí, vamos a recordar ese momento especial que tenemos ahí guardado en nuestras memorias. Visualicen esa persona y díganle un fuerte gracias. Gracias, porque gracias a esa persona estamos hoy aquí reunidos en nuestro servicio dominical, aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá, por haber llegado hasta aquí. Padre, aquellos hermanos que quieren venir y están en camino, Señor, guárdalos y tráelos con bien hasta acá. Aquellos que no pudieron venir porque tienen algún trabajo o algo que les impide venir, incluso alguna molestia física, Señor, sánalos. Y aquellos que tienen algún trabajo el día de hoy, igual permíteles recordar que están allí gracias a ti y trabajen para ti, Señor, pensando en ti, dándote gracias por haber despertado este día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿saben qué? Hemos sido creados para adorar, testificar, servir, ser y hacer discípulos. Esos son nuestros mandatos, ¿no? Eso es lo que nos mandan a que hagamos. Cada uno de nosotros tiene una tarea en específica. Debemos buscarla, debemos ver cómo hallamos esa tarea a la cual fuimos encomendados, ¿sí? Entonces pensemos en cada una de ellas, pensemos en cómo somos nosotros y cómo vamos a cumplir con esa tarea que fuimos encomendados. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual, gracias Señor, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Efesios 1, del 6 al 7. Y nos vamos a quedar en el libro de Efesios, en la carta, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, porque allí se va a basar el devocional de hoy. Y al leer estos dos versículos me hace recordar a esa alabanza que dice: por su sangre libre soy. Realmente, ¿de qué nos está liberando? ¿Qué es lo que de qué nos está librando? De nuestros pecados, de la condenación. Muy bien. Nos está librando de muchas cosas, nos está librando de algunas cargas que podamos tener. Nosotros le depositamos en ese acto y nos despojamos de eso. ¿Sí? Medite un instante ahí sentado donde usted está y ponga esa carga que usted tiene, libérese de ella, mis hermanos, porque les voy a confesar aquí delante de todos algo que me ocurrió a mí cuando en esta iglesia se predicó acerca de la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, cuando vamos llegando ya al capítulo 4. Y esto es algo en parte gracioso. El hermano Raúl Álvarez, que en ese momento estábamos en dos servicios, él venía al primer servicio y mi familia y yo veníamos al segundo, y nos encontrábamos, él saliendo y nosotros entrando, y él siempre me decía: hermano, y salía así como un pañito, así arrugado, estrujado. Bueno, a mí me llegó mi momento cuando llegamos al capítulo 4. Y allí vamos a ver un breve repaso por el capítulo 4 antes de centrarnos en el punto álgido para mí de esta epístola. Versículos 1 y 2 dice, amén, si ya lo tienen. Yo pues, preso en el Señor,
Pablo, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos están indicando aquí que tenemos un paso que seguir, una marcha que seguir, una conducta como cristianos, como creyentes y portadores de esa fe. Tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no es cierto? Los versículos, vamos a iniciar en el 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. De verdad que, bueno, aquí empieza ya ese pañuelito a estar bien estrujado, ¿no? Pablo nos da otra lección, nos va diciendo: cada uno de nosotros tiene un don para el cual fue predestinado. Cada uno de nosotros, lo reitero lo que dije al inicio, cada uno de nosotros tiene una tarea en la obra del Señor. Es cuestión de nosotros hallar aquello a lo cual fuimos llamados, ¿sí? Luego, que no nos comportemos como niños, o que no sigamos siendo niños, pero en el sentido de que no seamos inmaduros, que no seamos manipulables, no que llegue cualquier otra persona y nos haga cambiar lo que ya sabemos, ¿sí? Debemos estar bien firmes allí en cuanto a de lo cual estamos convencidos, ¿sí? Vamos al 17, la nueva vida en Cristo, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ok, cuidado aquí, ¿no? Con lo que podamos estar pensando. Vamos al 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya nos dice, ¿no? Alertas. Vamos, si estás realmente renacido, eres una nueva criatura, ya tienes que terminar de soltar todo eso que estás dejando atrás. Ahora eres una nueva criatura. Eso no es inmediato. Como yo le decía en estos días a un hermano, no fue que me sumergí en la piscina, metí el bautismo y cuando salí, listo, me cambié. No fue así. Hay que ir poco a poco, aprendiendo, leyendo, recibiendo los discipulados, parándose aquí enfrente, estudiar la Biblia, ir aprendiendo cada día para lograr formarnos como ese varón perfecto conforme a la palabra, ¿no? Que está aquí descrita. Seguimos con el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo dijo el hermano William hace un rato, cada uno de nosotros unidos, y lo dijo también la hermana Edilia, cuando estamos unidos, ahí está la presencia del Señor y vamos a salir victoriosos en cada una de esas batallas que nos enfrentemos como unidad, ¿sí? Y llegó la hora de la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Escuché en ese momento, como, no sé, 3, 4 veces, el mismo grupo de versículos, aquí en la iglesia, en la radio, no sé, en otro mensaje. Yo decía, nada, esto es conmigo. Todo es para mí, todo va directo conmigo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía esa debilidad y caía en ese error. Me airaba y fácilmente o me molestaba, decía cualquier cosa y reaccionaba de la manera que no debía haber hecho. Eso lo entendí luego, gracias a esto. Porque dice que me puedo airar, me puedo molestar, ¿sí? Porque si tengo la razón y algo está mal hecho, me puede incomodar, pero que eso no me haga pecar, ¿sí? Porque, no sé, de repente me molesto con el hermano Samuel y eso no me da permiso a mí de darle un cocotazo, darle un golpe, no puedo. O sea, hermano, eso está mal hecho, debemos corregirlo, hablarlo. Hay maneras más sutiles de poderlo hacer que corregir. No te ríes. Muy bien, y no dejar que el sol se ponga, ¿sí? Esa claridad, esa luz en la que estamos todos, gracias a Cristo, no dejar que se desvanezca y darle cabida a la oscuridad, porque ¿quién está trabajando en la oscuridad? El diablo, el enemigo. Si yo permito que eso ocurra en mi corazón, entonces estoy siendo muy débil y me estoy dejando influenciar por lo que él quiere hacer de mí, me quiere manipular, ¿sí? Entonces volvemos a los versículos anteriores. Vuelvo a ser ese niño fácil de manejar y no es a lo que estamos llamados, ¿sí? Debemos estar firmes, lo dije antes, con mansedumbre, con firmeza. Ahí debemos estar, entender bien la palabra, internalizarla cada uno en nuestros corazones, ¿sí? Y ponerlas en acción. De verdad que esto, y mi esposa puede dar fe de ello, me hizo cambiar mucho. Y soy de verdad, gracias a los pastores, a los hermanos que dieron la prédica ese día, por haberme mostrado nuevamente esto y definitivamente yo decir, no, listo, ya yo me bauticé, ya yo cambié, eso desechado totalmente, echado al fondo del mar, ¿sí? Lo arrojé al fondo del mar y ahí se quedó, eso no vuelve. Así debemos hacer con cualquiera de las debilidades que cada uno sabemos que tenemos. Debemos hacer eso tal cual, cerrarlo, desecharlo de nuestras vidas, cambiar, realmente ser una nueva criatura, ¿sí? Para podernos ayudar unos a otros, podernos soportar, debemos ser unas nuevas criaturas, debemos todos trabajar con un único fin, trabajar en la obra del Señor, ¿sí? ¿Cómo podemos transmitir el Evangelio si estamos haciendo algo malo? Estamos transmitiendo algo que realmente, o sea, lo estamos predicando, mas no lo estamos viviendo. Entonces estamos engañando, ¿no? Estamos mintiendo. Y eso no es lo que debemos hacer, ¿sí? Amén. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos tener eso presente. Aquí el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Y luego Pedro, su carta, nos lo vuelve a reafirmar. Moscas, estén atentos. Todas esas piedras de tropiezo que vamos a encontrar por allí son puestas específicamente para hacerte pecar, para hacerte caer, ¿sí? Van a ir justo a la debilidad que tienes. Eso es lo primero donde va a llegar. ¿Para qué? Para hacerte flaquear. Muy bien. Gracias, Señor, por este momento, por este devocional que les traje a mis hermanos. Espero, Señor, que haya sido
edificante para cada uno de ellos, así como lo fue para mí. Te doy gracias, Señor, y toda la honra a ti en este día. Amén y amén. Ahora bien, mis hermanos, terminamos la semana pasada la carta, ¿a quién? De Pablo a los Gálatas. Interesante porque ya nos quedan pocos libros para terminar la Biblia. Nos faltan apenas 63. Ahora bien, hoy comenzamos el cuarto libro. Y es interesante porque vamos a ver vamos a iniciar la carta a los tesalonicenses. Entonces, vamos para allá. ¿Quién trajeron sus Biblias? ¿Sí? Levántala para ver dónde están sus Biblias. Ok, deberíamos tomar una foto para las redes. Que estamos trayendo las Biblias. Fíjense así, levante un momentico sus Biblias. Estamos trayendo la palabra de Dios a la iglesia. Y es interesante, ya la pueden bajar. O si quieren se quedan. No. Sí, ya la tomaron. Ahora es interesante porque este libro no es que contiene la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de que este libro es la palabra de Dios. Y es muy distinto decir que la Biblia tiene la palabra de Dios a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces estamos trayendo los domingos la palabra de Dios. Estamos leyendo en nuestras casas la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hay que darle la autoridad que la palabra de Dios merece. Y aquí, bueno, el pastor Iván estrenó esta lámpara, hermano Iván ya. Esto es para aquellos que, como dice el hermano Raúl, tienen el ácido biefúrico, que no pueden ver, pero ya yo lo tengo de aquí en mi tabla. Ok, mis hermanos, iniciamos entonces la carta de Pablo a los tesalonicenses. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este maravilloso día que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Dios. Bendice también, Señor, a aquellos hermanos que hoy, Señor, en este momento también están llevando tu mensaje, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que tuvo dispuesto su corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo moviste, Señor, para la iglesia, para que escucharan tu palabra, Dios. Sé tu Espíritu Santo ministrando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y bendice, Señor, a aquellas personas que no pudieron venir el día de hoy, pero que sabemos por disposición tuya, Señor, pueden escucharla a través de las redes sociales, a través del internet, también pueden escuchar tu palabra, Señor. Ministra en sus corazones, Señor, y también ministra sanidad, Señor, para aquellas personas que tengan alguna enfermedad de tu Espíritu Santo, tocando su corazón, Señor, de cualquier padecimiento que tengan, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, mis hermanos, se dice o se presume que esta carta es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Luego que sale de Filipo, Pablo pasa a Tesalónica y de allí al salir va a Berea. Pero cuando llega a Corintios es que él escribe esta carta. Y se dice que esta carta fue una de las principales cartas, o la principal carta, la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Estamos hablando en un contexto, para hablar un contexto histórico, estamos hablando de una ciudad regida bajo el Imperio Romano. Roma o el Imperio Romano, en su mentalidad de querer conquistar todo el territorio, todo el mundo, ellos llegaban, al poseer esa ciudad, ellos no llegaban con la mentalidad de cambiar las costumbres o prácticas religiosas de las personas que allí habitaban. Y eso es interesante porque ellos iban con la intención de dominar el territorio. Muchas veces nosotros hemos visto y hemos leído acerca de cuando nosotros o cuando el misionero sale, ya hablándolo de este contexto, cuando el misionero sale para otras ciudades, muchos van con la intención de cambiar culturalmente estos pueblos. Muchos van hasta con lo que se conoce en Kairos, quien no ha hecho Kairos, lo invito a hacerlo, van con lo que se conoce como el bagaje cultural.
y quieren establecer, cambiar culturalmente la región o la etnia donde se van. Vamos a ver, o hemos visto en estas 3 cartas que hemos visto con antelación, cómo el apóstol Pablo no llegaba con esa intención. Él lo que llegaba era para que la persona cambiara, era al Dios al cual adoraba, presentarle al Dios real, porque ellos estaban equivocados al adorar imágenes, al adorar animales. Y Pablo lo que hacía era presentarle al Dios verdadero. Ese Dios que hablaba las Escrituras era el Dios al cual Pablo les mostraba a todos los pueblos que él llegaba. Ahora bien, solo a nivel de historia, ¿sí? Tesalónica se encontraba a 170 kilómetros de Filipo. Ahora bien, esta ciudad anteriormente se llamaba Termas. Pero cuando Casandro, uno de los sucesores de Alejandro Magno, estaba gobernando, hizo de esta ciudad de Termas su capital 315 años antes de Cristo. Y él le cambió el nombre y le puso Tesalónica en honor a su esposa, la hermana de Alejandro Magno. No se llamaba María, no se llamaba Ana, sino Tesalónica. Oye. Bueno, esos eran los nombres que utilizaban anteriormente. Entonces, así se llamaba la hermana de Alejandro. Y él le puso ese nombre a la ciudad. Es interesante porque esta iglesia está considerada como una iglesia modelo. Pablo la considera como una iglesia donde, a pesar de que tenía problemas, tenía dificultades, habían algunos conflictos internos, esta iglesia se mantenía arraigada a su fe. Entonces, por ello es que Pablo, vamos a ver en el transcurso de las prédicas, cómo Pablo ora, intercede hasta 3 veces por esta iglesia, agradeciéndole a Dios porque estos hermanos se han mantenido en la fe, agradeciéndole al Señor de que no han sido fluctuantes, que no, a pesar de los problemas que han tenido internos, porque todas las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque está llena de gente. Donde hay gente, hay problemas. Aquí en esta iglesia hay problemas. ¿Por qué? Porque hay gente. Si no hubiese gente, no hubiese problemas. Hay alguien que el pastor Adán, no recuerdo quién fue, que dijo una vez que lo más grave de trabajar con la iglesia son los problemas, porque está llena de gente. Entonces, cada uno tendremos problemas, pero como somos hermanos en Cristo, tenemos nosotros que soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo, ¿sí?, los unos a los otros con nuestros problemas y nuestras dificultades. Ahora bien, vámonos, salud. Primero Tesalonicenses, salud. Capítulo 1. Y vamos a ver por qué Pablo escribe esta carta. Es interesante porque Pablo, luego de predicar ahí en Tesalónica, envía a sus discípulos, envía a Timoteo. Y Timoteo, anda a ver, que quiero saber qué está sucediendo en esta iglesia. Quiero conocer qué está pasando. Quiero que me des noticias acerca de la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo había, como lo vamos a ver, había trabajado en ese ministerio solamente 3 sábados. Él predicó en la sinagoga durante 3 días de reposo. No con esto quiero decir que Pablo nada más estuvo 3 semanas, se estima que estuvo entre 4 y 6 meses allí, en esa ciudad. Pero su ministerio, ministerialmente, trabajó solo 3 semanas. Y él envía a Timoteo y le dice: necesito que me averigües qué está pasando allí. Cuando Timoteo vuelve con la noticia de que, mira, esta gente está fortalecida en el Señor. Esta gente, a pesar de los problemas que tienen, están arraigadas en su fe. En este pueblo hay esperanza todavía. Es más, este pueblo, desde que tú le hablaste, ha comenzado a hablarle a los demás, a las demás personas. No se quedó solo con ese mensaje. Eso llena de regocijo a Pablo,
Y es cuando comienza entonces Pablo a escribir la carta que hoy vamos a comenzar a hablar. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, leemos desde el 1 hasta el 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, nuestro Señor, nuestro Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todos los lugares vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, vemos en el primer versículo cómo Pablo, y es costumbre en las cartas de Pablo, como ya lo hemos visto, cómo él se presenta y presenta a los hermanos que le hacen compañía. Vemos que él habla, Pablo, sabemos quién es Pablo. Para los que no conocen a Pablo, le invito a leer Hechos capítulo 10, acerca de cómo Saulo de Tarso, quien era un perseguidor de la iglesia, Dios, Jesús mismo se le presenta yendo camino a Damasco con cartas para comenzar a la persecución de los cristianos, y el Señor Jesús se le presenta a Saulo de Tarso y comienza la transformación de allí. El Señor le cambia el nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Eso lo vemos allí en Hechos capítulo 9 y 10. Ahora bien, también está Silvano, que lo vamos a ver cuando hablemos de Pedro. Este hombre es Silas. También vemos a Timoteo, que ya sabemos de Timoteo, es el apóstol, el discípulo de Pablo, quien en su momento Pablo hasta le llega a llamar hijo a nuestro hermano Timoteo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos identifica claramente que dentro de esa iglesia, por el saludo que hace Pablo, nos muestra que en esa iglesia habían judíos y habían gentiles. Gracia al pueblo gentil y paz a los judíos que allí se encontraban. ¿Sí? Shalom. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y aquí vemos presente la primera oración hecha por Pablo a los tesalonicenses. Pablo le está diciendo: nosotros, tanto Silas, Timoteo y yo, cada vez que estamos orando nos estamos recordando de ustedes. Cada vez en nuestra oración nos acordamos de lo que pasó y sucedió cuando oramos, cuando estuvimos predicando el evangelio allí. Una pregunta solo interna: ¿estamos orando por nuestra iglesia? ¿Está usted orando por la iglesia?
por los pastores, por los líderes. ¿Está usted orando por la persona que está a su lado? Solo una pregunta que usted tiene a bien contestar internamente. Ahora bien, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo que muchos autores han denominado la combinación triple. Y yo, cuando leí esto de las personas que hablan acerca de la combinación triple, se me vino a la mente la combinación perfecta. Para los que les gusta la salsa, eso es un grupo de salsa, pero ya eso era el viejo hombre. Pero yo lo vi aquí en cuanto al contexto, la combinación perfecta. Está hablando de fe, está hablando de amor y está hablando de esperanza. Pero, ¿qué es la fe? Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por ahí casi se lo saben de memoria. Casi. Hemos escuchado, así como lo estábamos hablando por aquí. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay algo que está antes de la coma, que eso se le llama conectores. Y ahí dice, es pues, quiere decir que viene hablando de algo anterior, que está en el capítulo 10. ¿Sí? ¿Y de qué está hablando el capítulo 10? Está hablando de que ya el sacrificio, de que ya los sacrificios, lo que era la ley ceremonial, los sacrificios ya no tienen validez. ¿Sí? Ya el escritor de Hebreos está diciendo, mira, ya eso quedó extinto, abolido. Ya no tiene sentido hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y por tal razón ya no es necesario más sacrificio. Entonces, vámonos a Hebreos capítulo 10, del 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Lamentablemente, este pasaje bíblico, muchas personas, y más inclinados a aquellas personas que hablan del evangelismo de la prosperidad, que lo que vienen a hacer es mercaderes del evangelio, siempre le dicen a la persona, decláralo, decrétalo, dilo con tu palabra, créetelo. Yo escuché una vez que me dijeron, te tienes que preñar con ese deseo. Sí, hermano, sí, préñate. Entonces yo decía, después que entendí realmente qué es lo que quiere decir aquí, vi que realmente muchas personas han sacado de contexto este versículo, porque no tiene absolutamente nada que decir, que tener relación con el deseo de algo. Las escrituras sí lo hablan y dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ese deseo que tú tienes, eso que tú necesitas, eso, ¿qué dice? Será añadido. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué dice Hebreos? Dice, capítulo 10, 19, 25, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando allí de Jesús, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de ¿qué? Fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió Jesús? Que iba a volver. Él prometió que iba a venir, y Él prometió que iba a llevar a su iglesia, y mis hermanos, lo va a cumplir. ¿Sí?
Y considerémonos unos a otros para estimularlos ¿en qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿cuál día se acerca, mis hermanos? El de la venida del Señor y el de la ira de su iglesia, mis hermanos, porque aquí nos está hablando acerca de que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente con esa certeza de la fe, porque tenemos una esperanza en esa promesa que Él nos dio. ¿Por qué? Porque los días están cerca y nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. Ahora bien, siendo así lo que nos dice Hebreos acerca de la fe, que vemos en el capítulo 11, versículo 1, que no está hablando acerca de algo que tú deseas, sino que viene hablando de Jesús, porque toda la Biblia habla acerca de Jesús y no de nosotros. Podemos entender entonces que, para interpretar o entender un poco más acerca de qué es la fe, entonces pues la fe, la certeza de lo que se espera el día que viene cerca de Jesucristo, que es decir, que estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Entonces, dice, la certeza de lo que se espera. No puedo decir que yo estoy esperando una casa, un carro, cuando mi vida espiritual sencillamente no sirve. Entonces, porque yo primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, y eso que yo necesito, Dios ya sabe mucho antes de que yo se la pida. Entonces, Dios conoce nuestras necesidades mucho antes que nosotros abramos nuestra boca. Entonces, pero Él nos la va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a las necesidades y a su voluntad. Es lo que Él nos va a dar. Nosotros no podemos ni torcerle el brazo a Dios, ni mucho más obligarlo a que haga las cosas. Pero Él, en su infinita misericordia y en su infinito amor, es el que nos da lo que nosotros necesitamos mucho antes de que nosotros le pidamos. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ya que el día, mis hermanos, está cerca. Cristo vendrá por su iglesia tal y como Él lo prometió, porque Él es fiel. Y yo estoy convencido, es lo que se puede seguir ahí hablando de los hebreos. Dice, y estoy convencido de que a pesar de que yo no puedo ver a Dios, yo sé que Dios es real. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver aquí de que tú te tienes que desear cosas que, por supuesto que se pueden desear, sí, y por supuesto que se pueden pedir. ¿Por qué? Porque Dios dice que no tenemos porque no pedimos con entendimiento, no pedimos como lo que realmente nos conviene. Entonces, sacan de contexto Hebreos capítulo 11, versículo 1, porque no leen el capítulo 10, porque evitan o obvian ese conector. Entonces, es pues la fe de lo que se espera, la venida de Cristo, y es la convicción de que sé que va a venir, a pesar de que no lo podamos ver. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios es espíritu y no le podemos ver. Imagínense ustedes que Dios se pueda ver. Imagínense que nosotros podamos ver cómo es Dios. ¿Qué pasa si Dios es catirojos azules? Habrán algunos que dicen, a mí no me gustan los catires. ¿O qué pasa si de repente es un negrito? Es más negrito que Carlos. Habrán que dirán, a mí no me gustan los negros. Por esa razón, Dios es espíritu, mis hermanos, porque realmente el hombre es inconforme. Somos inconformes. Por eso es que Dios, en su inmensa sabiduría, Él quiere que lo amemos y que lo honremos, lo glorifiquemos y le adoremos, a pesar de que no le podamos ver. ¿Por qué? Porque nosotros creemos por fe y no por vista. No tengo absolutamente que ver para creer que Dios es real. Amén. Ahora bien, ¿dónde crees? Ok. Ajá.
Ya terminé allí. No, todavía no. ¿Ahora qué? El segundo punto, hablamos de la fe. Ahora hablamos con el amor. ¿Qué es el amor? Todo el mundo cuando están, y los que no están enamorados, pero bueno, cuando las personas tienen su novia, su esposa, oye, el corazón me late por esta persona y siento, pero es que el corazón, no, tú no sientes nada en el corazón. Yo particularmente creo que el amor se manifiesta en la barriga. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No es por esto que yo, Consuelo, me ha amado tanto como sino, mis hermanos, que cuando nosotros nos enamoramos, ¿qué sucede? Nosotros sentimos esas cosquillitas en la barriga. Sí. Entonces, pero no es eso lo que está hablando la Escritura acerca del amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por la propiciación de nuestros pecados. En eso consiste el amor de lo cual está hablando el apóstol Pablo. De que nosotros, sin haber amado a Dios, Él fue que primeramente mostró una acción de amor en enviar a su Hijo Jesús a morir por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Él envió a Jesús para que muriera en la cruz en una muerte horrenda. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. Esa es la mayor muestra de amor que se puede entender en nuestra mentecita. ¿Por qué? Porque Dios, que si quería sencillamente nos extinguía después que Adán y Eva pecaron, sencillamente mostró su amor y su misericordia en decir, tranquilo, ellos fallaron, pero ellos no van a poder conseguir la solución, yo se las voy a dar. ¿Y cómo fue? Sacrificando a Jesús, haciéndose hombre, sacrificando a Jesús en esa horrible muerte en el madero, para que todo aquel que crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás nos podamos ir ahorita, de repente cae el micrófono y nos vamos con Él, gloria a Dios. Pero si no sucede, cada uno de nosotros va a morir carnalmente, pero vamos a poder, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús, poder vivir la eternidad a su lado. Podemos estar eternamente con Él. Lamentablemente muchas personas, no lo van a aceptar. Muchas veces, muchas personas lamentablemente van a decir, será en otra oportunidad. O, bueno, yo puedo adorar a otras personas o a otras imágenes, pero a Jesús no quiero. Yo sé que todos los caminos conducen a Roma. Yo sé que todos los caminos conducen a Dios. Yo sé que Dios me puede escuchar a través de cualquiera distinto a Jesús. Lamentablemente están errados, porque la Biblia solamente dice que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, podrán haber escuchado muchas cosas acerca de otras personas, pero solo Jesús es el que salva. Podrán haber escuchado de personas que han hecho cosas buenas, pero no lo suficiente como Jesús. Habrán escuchado de que personas han ayudado a muchas personas, pero solo Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y cargó Él en la cruz cada uno de nuestros pecados. Pero no se quedó allí, sino que resucitó en gloria para darnos victoria a cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, también viene el tercer, ¿sí? La tercera unión allí entre la fe y el amor, que es Romanos
capítulo 8, verso 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Sí? Porque yo no puedo decir, bueno, yo espero algo, pero si ya lo estoy viendo ya no hay. Lo que lo voy a esperar si ya lo tengo. ¿Sí? Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es lo que se puede llamar que todavía no hemos estado en posesión de lo que venimos hablando acerca de esa esperanza de salvación. Somos salvos, pero todavía no tenemos la posición. Es decir, tenemos la posición, pero todavía no nos hemos hecho de estar en la presencia de Dios porque estamos aquí. Pero ya somos salvos, ya la salvación ya fue pagada. Entonces yo aquí sencillamente ya yo soy salvo, pero todavía no me hago de mi eternidad, porque sencillamente todavía estamos creciendo en este tiempo terrenal espiritualmente. Estamos todavía en nuestra carrera. Algunos corren más rápido, otros corren más lento, otros no corremos, pero vamos allí, ¿sí? Aunque sea así, pero ahí vamos, creciendo cada uno espiritualmente. Versículo 4. Vamos a apurarme con esto porque ya me queda poco tiempo. Versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo llegó el evangelio a esa iglesia o a ese pueblo? Vámonos a Hechos capítulo 17, verso 1. Hechos 17, verso 1. Y llegó de una manera tranquilita, ¿no? Vean el encabezado que dice allí, como dicen las escrituras, como llegó allí. El alboroto, aquí estaba ocurriendo algo interesante. Recordemos que estamos en una colonia romana que venía con sus costumbres y venía con muchos de los que allí estaban, a pesar de que los romanos no hacían o ejercían presión para que ellos cambiaran culturalmente, y muchos de ellos sí se adherieron a la costumbre romana. Muchos comenzaron a adorar dioses paganos, a adorar imágenes, no solo los gentiles que allí estaban, sino que allí también estaba una sinagoga judía. Entonces, ¿qué dice? El versículo 17, verso 1. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Se dice que Pablo, Silas y Timoteo no predicaron en estas ciudades, dicen los estudiosos, ¿no? Que ellos no llegaron y se quedaron en estas ciudades, a pesar de que ellos estaban pasando y libremente se podían quedar y hablar a salud acerca del evangelio de Jesús, sino que ellos pasaron de largo. Entonces dicen los expertos que ellos no predicaron en estas ciudades era porque no había sinagogas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo, su costumbre, lo que Dios le había establecido era que él tenía las puertas abiertas, ¿dónde? En las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque conocían y sabían la autoridad que tenía Pablo. Y Pablo entonces, ejerciendo esa autoridad, cuando llegaba y muchos de ellos le decían, bueno, Pablo, háblanos, ¿qué palabras tienes? Él allí podía hablarle acerca de Jesús. Por ello, Pablo no predicó, es lo que dicen los expertos, no predicó en estas dos ciudades. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo
discutió con ellos. Ahora, no es como le dije anteriormente que Pablo duró 3 sábados, que eran los días de reposo de los judíos. No, Pablo duró, según expertos, duró un poco más. Pero esto fue el ejercicio ministerial que Pablo practicó o hizo en las sinagogas. Ahora bien, el versículo 3 dice, declarando, Pablo en las sinagogas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Pablo comienza a decirle en la sinagoga, comienza a hablarle a estos hermanos que conocían acerca de la Torá, acerca de los salmos y acerca de los profetas. Eso que aquí está anunciado, ¿sí?, ya sucedió. Y comienza a decirle, era necesario que el Cristo, el Mesías que nosotros estamos esperando, padeciese efectivamente como dicen las Escrituras. Y eso sucedió. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó. Y es como Pablo comienza a hablarle y a entrar allí en las sinagogas, y era lo que Pablo predicaba allí. Y esa verdad de que Cristo sufrió, de que padeció y que también resucitó, era una verdad en ese momento y es una verdad hoy. Cristo murió, sí, Él padeció, murió, pero no se quedó en la cruz. Él resucitó de la cruz del Calvario. Y gracias a eso, a que Jesús resucitó, es que podemos nosotros hoy día, en una acción de fe, reunirnos hoy día en las iglesias, en nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Entonces hoy nosotros estamos con nuestra actitud el día de hoy, mostrando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, tal como lo dicen las Escrituras, porque sabemos que ciertamente Jesús resucitó. Y muchos dirán, pero ¿tienes pruebas? En ese momento cuando Él resucitó, que lo vimos la semana pasada con el domingo de resurrección con el pastor Iván, ¿qué decían? Que habían más de 500 personas que habían visto y eran testigos de lo que allí estaba pasando. Que habían personas que habían resucitado también cuando Jesús resucita. Entonces, en ese momento que hay libros que no estaban ni siquiera escribiendo sobre Jesús, que son libros escritos por escritores de otros pueblos y otras ciudades, que afirman de que en ese pueblo se está diciendo que alguien resucitó y están hablando de Jesús. Entonces, si ellos en sus leyes, y aquí es algo que muchos dicen, bueno, pero es que pudieron mentir, ¿cómo se van a poner de acuerdo más de 500 personas para mentir en un solo acto? Además, si ellos estuvieran mintiendo en ese acto, ellos estaban violando su ley, porque decía que tú no mentirás. Entonces, sencillamente ellos se estaban exponiendo a fallarle a Dios al decir mentira. Entonces decían, ¿cómo les vamos a mentir si yo lo vi? ¿Cómo quieres que te mientas si yo lo vi? Muchos de ellos a punto de morir, y le decían, si no dices que es mentira, te vamos a matar. Bueno, me irás a matar, pero yo no puedo mentir. Esto fue lo que ocurrió. Entonces hay muchos documentos que no tienen nada que ver con la Biblia, que certifican la resurrección de Cristo. Y si no lo dijeran, yo todavía sigo creyendo en la palabra de Dios. Amén. Porque es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra huesos, tuétanos y divide el alma y el espíritu, mis hermanos. Y discierne los pensamientos. Así es. Entonces, la palabra de Dios es real. Versículo 6, para ir terminando. Así dije hace rato, ¿no? Ya faltan. Y vosotros, 1 Tesalónica, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿A quién está hablando Pablo aquí? A los judíos que estaban allí en la sinagoga, que se convirtieron. Bueno, que habían gentiles
y habían judíos. Aquí Pablo, este pedacito se lo dedica al judío. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vámonos otra vez a Hechos, capítulo 17, verso 4. No quiten el dedo de Hechos ni de Tesalónica. Versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron. ¿Algunos de quién? De los judíos, ¿sí? Y se juntaron con Pablo y Silas. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Y de los griegos piadosos, es decir, de los griegos que se habían convertido al Evangelio, eran gran número. Cuando la Biblia hace esta referencia de grande, de extenso, de innumerables, está hablando de gran número, mis hermanos. Y mujeres nobles, no pocas, es decir, había una gentarada. Ahora, Pablo habla en el versículo 6, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué tribulación era esa de la que Pablo estaba hablando? Vámonos, Hechos 17, del 5 al 9. Dice, entonces, recordemos que Pablo entró a la sinagoga a predicar durante 3 sábados. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que transforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo, hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Tuvo que, después que ellos, los judíos, violando su norma, violando su ley, violando la Torá, ellos montaron un complot para que apresaran a Pablo, a Silas y a Timoteo, seguramente a todos los que allí estaban, y ellos van a entrar a la casa de Jasón a sacarlos para llevarlos ante Roma y decirle, no que estaban predicando un evangelio distinto o que estaba contrario a su norma, sino que ellos estaban allí manipulando lo que ellos estaban predicando para que de una u otra manera sacárselos del medio, quitárselos. ¿Por qué? Porque lo querían presentar, era para decir que ellos estaban presentando un rey distinto al César y por ello tenían que ser condenados. ¿No le parece parecida esta historia con la de Jesús? Versículo 7. De tal manera, de Tesalónica, de tal manera que habéis sido ejemplo. Miren como Pablo exalta el trabajo que estos hermanos venían haciendo. Pero yo que cuando Carlos dice, recuérdense aquel hermano o aquella hermana que les predicó el evangelio, cómo Dios utilizó a este hermano como una herramienta para predicarle a usted. Y eso, efectivamente, le agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque movió a esta persona para compartir las buenas noticias de salvación. Estos hermanos que nos predicaron a nosotros entendieron cuál era el mensaje, cuál era su trabajo, cuál era, capítulo 28 de Mateo, de que tenían que ir y predicar el evangelio. Y esas personas que una vez nos predicaron a nosotros estaban cumpliendo su misión o la gran comisión. Nosotros estamos cumpliendo esa gran comisión. Estamos nosotros hablándole y llevando el evangelio a otras personas. Estamos siendo nosotros insistentes
con aquellas personas a las cuales nosotros hemos orado por ellas. Pablo aquí reconoce el trabajo que estas personas hicieron, que estas personas se dejaron usar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los movió para que le hablaran a las otras personas, al igual que las personas que nos movió, el Espíritu Santo los movió para que nos hablaran a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estos hermanos se dieron cuenta acerca de la fe, del amor y la esperanza que tenían los tesalonicenses. Y ellos estaban siendo ejemplo con su manera de vivir, de cómo este pueblo se había arrepentido. Y vamos a ver de qué se arrepintió este pueblo. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros, es decir, cuando nosotros nos fuimos de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué interesante cómo Pablo comienza a, wow, hermanos, solo duré 3 sábados predicando la palabra y apenas me fui, no se quedó esa palabra en ustedes. Apenas me fui, ustedes comenzaron a hablar, ustedes comenzaron a predicar, ustedes comenzaron a mostrar esa nueva criatura que son, porque ya las cosas viejas pasaron. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos, todas esas cosas, las cosas viejas quedaron atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y ellos estaban mostrando con su ejemplo el cambio que habían tenido. Miren lo que le dice Pablo, ¿no? Vamos a ver antes cómo salieron Pablo, Silas, Timoteo de esa ciudad. Hechos capítulo 17, verso 10. Después que Jasón pagó la fianza, esta fianza en ese tiempo era un compromiso. No es como ahora que tú firmas un documento en notaría, que tú das algo para que no te lo quiten. No, era algo de palabra que ellos decían: si ellos vuelven a cometer aquello por lo cual ustedes lo quieren juzgar, yo responsabilizo con mi vida y con mis bienes. Era el compromiso que estaba haciendo Jasón en ese momento. Entonces, el versículo 8 dice, el 17:10 de Hechos, dice: inmediatamente, después que Jasón pagó la fianza y todo se normalizó, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de donde, como Pablo tenía por costumbre. Es por ello que en las otras 2 ciudades Pablo no entra a predicar, porque no había sinagogas. Entonces, pagan la fianza, salen ellos de noche. ¿Por qué? Porque era una manera de salir escondidos, porque seguramente que aquellos judíos que no habían creído, que llamaron a una banda de ociosos y personas malas, seguramente estaban esperando verlos para prenderlos y seguramente. Versículo 9, para ir terminando. Porque ellos mismos, es decir, estos pueblos a los cuales Pablo se está relacionando cuando dice, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, es decir, todos estos pueblos que estaban cerca de Tesalónica, cuentan de nosotros la manera en que ustedes tesalónicos, ustedes nos recibieron y cómo os convertisteis de ídolos a Dios.
Algo interesante que vemos aquí es cómo Dios en su palabra nos muestra un pueblo que era idólatra, se arrepintió y se convirtió al Evangelio. Vemos cómo ellos, al escuchar la palabra de Dios, ellos dejaron de seguir sus ídolos, dejaron de seguir sus dioses paganos para comenzar a seguir al Dios verdadero. Y vemos aquí arrepentimiento y vemos aquí conversión inmediata, ¿no? Y dice: ¿y cómo servisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos, y es lo que estamos nosotros esperando en cualquier momento, mis hermanos queridos. Así que véanme la cara, por si no me la ve más. Partimos con el Señor y nos vemos allá. El que se quede, se quedó. Así que hoy es un buen día, mis hermanos, de que usted pueda hacer como hizo los tesalonicenses. Si usted no adora, no glorifica y no se ha arrepentido de sus pecados ni de la adoración a sus ídolos, mis hermanos, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para ponerse a cuenta con Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que soy pecador, perdóname de mis pecados. Yo no sé qué es lo que está predicando ese señor allí en ese púlpito acerca de que moriste en la cruz, pero si tú eres real, muéstrame que tú moriste en esa cruz a través de tus escrituras. Señor, quiero arrepentirme de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Comienza a morar en mí a través de tu Espíritu Santo y séllame, para en el momento en que yo parta de esta tierra, pueda irme contigo a pasar la eternidad. Usted hable esa palabra, confiese esa palabra, no a mí, al Señor directamente, porque Él es el que perdona pecados, no yo. Él es el que lo va a convencer a usted de que usted necesita ser reconciliado con Dios, no yo. Su palabra, Él lo dice, que todos y cada uno de nosotros vamos a estar parados frente a Él para dar cuentas. Nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, tenemos la justificación que se llama Cristo, porque Él nos ha justificado a todos y cada uno de nosotros. Pero si usted no lo conoce, hoy es tiempo, igual que el momento y el tiempo que tuvo la gente de Tesalónica. Y dice, versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién es? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Autores dicen que cuando Pablo está hablando acerca de esa ira venidera, estaba hablando de lo que iba a comenzar a padecer la iglesia, la molestia que tenían muchos judíos en cuanto a la predicación, que iba a haber persecución. Pero otros, que es la gran mayoría de escritores, hablando de esta ira venidera, es que si Pablo viene hablando que estamos esperando a que Jesús vuelva y que Él arrebate a su iglesia, es que en ese momento Él va a salvar a la iglesia de la ira de la gran tribulación. Entonces, y por ella, por este grupo de hermanos me inclino yo también, de que Jesús en el momento en que su iglesia sea arrebatada, en el momento en que nosotros nos vayamos con Jesús, Él nos estará librando de esa ira de Dios para con el pecado, o para con los pecadores. Sigo de más. No, ya terminamos. Imagínense ustedes. Hermanos, desde ese momento, o a partir del momento en que este pueblo creyó en Jesús, en que este pueblo creyó de que lo que decía la Torá, de lo que decían los salmos y de lo que hablaban los profetas acerca del Mesías,
que tenía que padecer, que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Ellos creyeron en Jesús a partir de ese momento en que ellos pusieron su confianza en Él, fueron salvos. Es por ello que Pablo le dice, ustedes en ese momento ya están salvos de la ira venidera de Dios. Estemos pendientes, mis hermanos, de ponernos a cuenta con Dios. No estoy hablando que la salvación se pierda, no. Estoy hablando es que cada uno de nosotros, que hay dificultad, porque lo vamos a ver más adelante, que hay dificultad en las iglesias, si nos llamamos hermanos, tenemos que sanar los problemas que tengamos. Tenemos que comprender de que la salvación de Jesús para con nosotros valió mucho, valió su sangre, y nosotros no podemos tomarla en poco, no podemos tomarla como si fuese cualquier cosa que pasó, sin entender realmente ese sacrificio, porque esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos correspondía a usted y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores, Jesús no. Sin embargo, Él cargó sobre sus lomos todo el pecado, no solo de los que estamos aquí, de los que hoy se está predicando acerca de Jesús, sino de la humanidad entera. Llámese como se llame, póngale el nombre que usted quiera. Jesús también murió por esa persona. Lo importante es poner nuestra fe, poner nuestra confianza, poner nuestro amor, nuestra esperanza en el único nombre que se le ha dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, y es Jesucristo. Y le damos gracias al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y sobre todo al Espíritu Santo, que es el que nos convence de justicia, juicio y de pecado, y es el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a culminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida, hasta el día de que nosotros partamos con Él, hasta el día que nosotros estemos en su presencia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque Dios, tanto por qué agradecerte, Señor, por tu grande, infinita misericordia, Señor. Gracias también, Señor, por esa gracia de regalarnos, Señor, cuando no lo merecíamos, Señor, la salvación. Gracias, Dios, por esa misericordia, Señor, que no nos da, Señor, lo que realmente merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es inentendible, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder ser una iglesia, no que nos veamos a nosotros, que nos veamos, que se vean a los pastores, que se vean a los líderes, no. Queremos, Señor, ser una iglesia donde te vean a ti, Jesús, donde tú seas el centro de todo lo que nosotros hacemos, el centro de lo que nosotros hablamos, y que las personas vean, Señor, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Señor. Ayúdanos a comportarnos, Señor, realmente como cristianos, Señor, que nos hacemos llamar. Ayúdanos a comportarnos, a dirigirnos, Señor, a las personas de la manera, Señor, que tú quieres, Señor, que glorifiquemos tu nombre, Señor. Señor, líbranos, Dios, de las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a mantenernos firmes, Señor, a poder, Señor, soportar al enemigo cuando vengan, Señor, esas tentaciones, Señor. Ministra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y ministra, Señor, también en los corazones de las personas que hoy, Señor, han venido por primera vez, Señor, a acompañarnos, Señor, y gracias por la bendición de que hoy podemos tenerlos aquí, de que ellos hayan escuchado tu palabra, Dios. Guárdanos, Señor, protégenos, Dios, y gracias, Señor, por haberte glorificado, Señor, en lo de la construcción de la sede, Señor, en la construcción, remodelación, Señor, de la sede. Señor, vimos tu gloria, Señor, y la estamos viendo, Padre amado. También sé tú, Espíritu Santo, ministrando, Señor,
en los hermanos para cuando llamemos a una ayuda, Señor, vayamos todos, Señor, como hoy estamos, Señor, para culminar, Señor, esa obra y el hacer. Cuídanos, guárdanos, Señor amado, y ministra, continúa ministrando en nuestros corazones, Señor, y en nuestras familias, Señor, que aún no te conocen, Señor, que podamos nosotros mostrarnos, Señor, como hacían los hermanos de Tesalónica en las ciudades, Señor, que estaban en sus fronteras, que hablaban, no de ellos, sino que hablaban acerca de ese Salvador y ese Redentor que es Jesús, y que ellos, Señor, puedan, con nuestro ejemplo, puedan convertirse, Señor, y puedan comenzar a creer, a poner su fe, su amor y su esperanza en ti, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.